Bueno, pues como andamos como siempre mal de tiempo, buenas tardes a todos y gracias por supuesto al Consejo General de Gestores por invitarme a moderar este debate que yo realmente tengo poco que decir. Los moderadores moderamos y estos señores me dan la sensación de que son gente muy moderada y que necesitan poco moderador. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como se decía en los programas de radio antiguos. El asunto central que vamos a tratar ya se ha vinculado de alguna manera a esta mesa anterior, a esta ponencia anterior sobre el tema de fondos de Next Generation, de fondos de recuperación, como se quiera denominar, pero con un enfoque un poco más de economía internacional, que es un poco en su relación que tiene con China y Estados Unidos, las dos superpotencias del planeta. Y el formato de la charla va a ser muy breve, muy sencilla. Yo voy a dar la palabra a los tres con una primera pregunta de carácter general, van a intervenir alrededor de 5 o 7 minutos y luego establecer un debate entre vosotros. Bueno, yo creo que lo más rico para todos, enriquecemos así el debate, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto que le daremos el micrófono. La primera pregunta que quería cuestionar, para plantear a los tres es: ¿son suficientes los fondos de recuperación para competir con China y con Estados Unidos? Porque me da la sensación, claro, si uno ve la cifra de 750.000 millones, pues es más de lo que ganamos todos los meses, ¿no? Quiere decir que todo el mundo piensa que es muchísimo dinero. Claro, pero si lo pone en relación al PIB de la Unión Europea, es el 0,5% del PIB. Realmente, aportando un 0,5% del PIB, podemos competir con China y Estados Unidos. Javier. Hombre, es evidente. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, a todos los amigos gestores administrativos. Evidentemente no es suficiente porque tanto el bloque americano como el bloque chino emplean billones de dólares, no solo ya en materia de inversiones, sino muy especialmente en su expansión internacional. O sea, no solo dentro de sus países, sino que también lo hacen en todas las empresas, en todas las estructuras que tienen en el exterior, tanto en el caso del desarrollo pues, tecnológico, digital, por ejemplo, donde tenemos a Estados Unidos como el principal emisor de inversión neta exterior, directa exterior además, en esa materia, y luego pues en el caso de China, por ejemplo, lo estamos viendo con el vehículo eléctrico, con otras con tecnologías y con productos concretos donde sus precios son extremadamente competitivos. Entonces, tengamos en cuenta que los fondos de recuperación fue un invento muy concreto para una época muy concreta, que era el intentar hacer el estímulo de la economía europea justo en los meses después de la pandemia, que se aprobó relativamente rápido en el mes de julio del año 20, y que luego pues ya cada país tenía que ir implementando. Y ahí es donde nos hemos encontrado pues todos los problemas, los cuellos de botella, cosas que creo que luego después podremos comentar. Entonces, tanto en cuantía como en ejecución, es una herramienta que abre el camino a que pueda existir a futuro una herramienta digamos, de mutualización y también de coordinación entre los diferentes Estados miembros en materia de inversión, y especialmente en materia de inversión y en materia de gasto, que esto es uno de los temas que tenemos también que hacer hincapié. Es decir, no es lo mismo gastar estos 750.000 millones en bienes de inversión que hacerlos en bienes de consumo. Y lo que parece que está ocurriendo en muchos casos es que nos estamos gastando más en bienes de consumo que en bienes de inversión, y por tanto eso no genera crecimiento potencial, no genera crecimiento tendencial a largo plazo. Entonces, ese instrumento, por tanto, abre la puerta a que haya uno distinto y probablemente futuro, pero desde luego ahora han ido los derroteros por otras partes, ¿no? Luego, si os parece, pues podemos comentar cuáles son los instrumentos concretos, desde la suspensión prácticamente, digamos, sine die del marco de ayudas de Estado, de la aplicación práctica del marco de ayudas de Estado, suspendida, digamos, legalmente durante unos cuantos meses por parte de la Dirección General de Competencia, el enfoque, además, de la política de competencia a nivel europeo. Lo tenemos también en el presupuesto plurianual, en el marco financiero plurianual, el último que se aprobó, con lo cual ahí es donde se está más o menos intentando crear los instrumentos que hagan que se pueda competir o que se esté en condiciones de competir contra empresas, pero sobre todo contra estados.
Aquí tenemos un problema, y con esto acabo, que es competir contra estados, contra la potencia financiera que tiene un estado como el chino y que tiene un estado como el americano, donde con la famosa IRA y con otras cosas ha puesto encima de la mesa más de 2 billones de dólares en menos de 4 años. Rafael, tu turno. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Carlos, ¿qué tal? Yo creo que lo que hay que saber es que Europa no es nadie en inteligencia artificial. O sea, todo lo que se investiga, todo lo que se produce, se hace en China y en Estados Unidos. Algo en Corea del Sur. Algo de semiconductores, no algo sino mucho, en Taiwán. O sea que nosotros estamos alejados de todo ese mundo de la investigación. Ya solo China investiga más, tiene más gasto en I+D en términos nominales que toda Europa junta. O sea, Europa está quedándose atrás. Estados Unidos crece muy rápidamente. China, que no crece al 10 como crecía hace unos años, pues está creciendo al 4, al 5%. Nosotros pues, crecemos, decían antes, al 0,5% el año pasado. O sea que realmente Europa tiene muchas ventajas. Europa tiene un estado del bienestar, tiene una sanidad pública, una sanidad universal, una educación universal. Los europeos están muy orgullosos de ser la zona del mundo que más ayuda al desarrollo. Es con diferencia con Estados Unidos, pues donde la gente no muere por armas de fuego. Europa tiene las mejores marcas, tiene Chanel, Christian Dior, tenemos las marcas más interesantes en el comercio de lujo. Pero Europa no está pintando nada, como Japón, que está retrocediendo también mucho, en el concierto mundial, en la importancia de lo que es la economía del mundo. Y entonces, mientras esos fondos no se dediquen en España, pues todo lo que decía Javier es que lo suscribo, pero en el caso de España, donde tenemos una escasez de capital, tenemos una escasez de inversión en bienes de equipo, donde tenemos dificultades en adquirir tecnología porque tenemos un nivel bajo de investigación y desarrollo, estamos muy por debajo del 2% de la media de la OCDE, somos el 1,3%. España tiene poco capital humano. Si nosotros vemos ese crecimiento mayor de España sobre la zona del euro, ese 2,3 o 2,2 que crecimos el año pasado o vamos a crecer este año, ¿por qué crece España? ¿Y por qué necesitamos los fondos estructurales? España no crece porque tengamos más bienes de equipo, porque mejoremos el capital humano, porque tengamos mejores niveles de gastos en innovación que el resto de Europa. España crece más que el resto de Europa por la población, solo por la población, por el empleo. Cada año entran en España 500.000 netos, o sea, entran 1 millón, pero 500.000 se van y 500.000 se quedan. 500.000 habitantes más. España tiene ahora, yo me acuerdo de aquellos 39 millones y medio de habitantes, España tiene ahora 48,7 millones de habitantes. Crecemos a ritmos de 500.000 inmigrantes, la mayor parte peruanos, muchos colombianos, venezolanos, marroquíes, gente que viene a trabajar en sectores de baja productividad. Y la productividad, que decía el anterior ponente, la productividad, ¿por qué está tan baja en España? Pues está por debajo del 30% de la media de la zona del euro. Porque al dividir el PIB, que crece más, al dividir por el número de trabajadores, pues nos encontramos con que el número de trabajadores crece más rápidamente que el PIB. Entonces, nosotros tenemos una productividad muy baja y una renta per cápita mucho más baja que la media de la zona del euro. ¿Y eso cómo se arregla? Pues poniendo el foco en los otros factores de la producción, poniendo esos fondos europeos en el capital, en los bienes de equipo, en la innovación, en el gasto en investigación y desarrollo, en capital humano, en mejorar la formación profesional, en dedicar más gente a lo que realmente demanda el mercado. Por tanto, a mí me parece que es ahí donde hay que poner el foco. Los fondos Next Generation son para la Next Generation, es decir, para formar mejor a los
graduados y a los que se están graduando para que puedan competir mejor en los mercados exteriores. Pero frente a Estados Unidos y China, yo desgraciadamente tengo una visión muy pesimista, porque lo ves en los artículos publicados, en las empresas que realmente pintan algo, en inteligencia artificial, y realmente nos quedamos atrás. Santiago, ¿tienes esa visión negativa o no tan positiva? Es un diagnóstico compartido con lo que ha dicho Javier y con lo que ha dicho Rafael. Y a modo de anécdota, hace poco estaba con unos empresarios que venían del sudeste asiático y la sensación con la que llegaban a España era decir, oye, mira, ustedes en Europa son una sociedad envejecida, poco competitiva, y el mundo se mueve entre Estados Unidos y China, y se están quedando atrás. Y tienen que hacer algo para mejorar la palabra que ha salido en algún momento ya, que es competitividad. Es decir, hay un déficit de competitividad enorme en la Unión Europea, y estos fondos, los Next Generation, aparte de que constituyeran una respuesta a una crisis sanitaria y después económica, desde luego venían a transformar nuestro tejido productivo, a permitir que nuestro potencial de crecimiento se incrementara, a que fuéramos capaces de generar empleo estable y de manera sostenida, y en mi opinión, lamentablemente, pues no han respondido a ese fin último que tenían estos fondos. Y cuando uno desglosa y baja al detalle, te das cuenta que, como anticipaba Javier, pues oye, te encuentras mucho gasto corriente que se ha financiado con estos fondos cuando no estaban concebidos para estos. Si uno acude al plan presupuestario de 2024 del Gobierno, se encuentra en la página que hace referencia a los fondos de recuperación, un cuadrito donde viene que hay casi 9.000 millones de gasto corriente. Yo he preguntado por transparencia al Gobierno que me desglosara esas partidas, evidentemente no me lo han contestado, pero es un indicativo del mismo modo que se ha generado gasto estructural y del mismo modo que yo creo que no se han dirigido los fondos a los proyectos más aditivos y más transformadores para ese objetivo último que teníamos y que muy bien apuntabais. Tiene que ver con un déficit estructural en I+D, un déficit estructural en competitividad, en productividad, todo eso que nos permite el cimentar nuestras herramientas de crecimiento en el largo plazo. Estamos en un momento procesal en el que prácticamente quedan 2 años y medio para concluir el programa Next Generation, gastado, certificado por AIREF y en línea de lo que tiene calculado la Comisión Europea en términos de contabilidad nacional. Lo más aproximado a lo que realmente está gastado son 20.000 millones de euros de los 163.000 que teníamos asignados, y se nos acaba el tiempo. Y tendremos que ir a un siguiente paso, y enlazo con lo que preguntabas, para poder competir, para mejorar nuestro déficit en competitividad con Estados Unidos, con su enorme impulso fiscal ágil y aprovechando todo el potencial que tienen los incentivos fiscales y con mucha menos carga burocrática que tenemos aquí, y con China, tendremos que avanzar y tendremos que contar con otro instrumento, en mi opinión, financiero, pero muy diferente a lo que hemos vivido en estos años. Tenemos que aprender lecciones de lo que ha salido mal, de eso que ha salido en la mesa anterior, problemas de cogobernanza, de contar con el sector privado, de una estructuración burocrática mucho más ágil, porque nos hemos perdido en trámites burocráticos que impiden haber aprovechado todo el potencial, y ese nuevo instrumento irá condicionado por el contexto geopolítico que vivimos, es decir, tendremos que pensar en seguridad y defensa, tendremos que pensar en incrementar nuestras capacidades industriales, en desarrollar nuevas cadenas de valor, en todo aquello que tiene que ver con la industria net cero, con esas tecnologías limpias y a su vez equipos que favorezcan el proceso de descarbonización de la economía, y tendremos que pensar también en el talento, mucho en el talento, en cimentar un nuevo cambio que aproveche todas las capacidades de la digitalización, ese tren que estamos perdiendo. Es decir, hace poco revisaba los datos de los unicornios en el año 2023, había en torno a 2.700 unicornios. Más de la mitad tenían su sede social en Estados Unidos. El siguiente en el escalón era China, con 373, me parece, sociedades. Es decir, hay un déficit estructural en competitividad que tiene que ver con estas cuestiones de I+D, del déficit en innovación, en inversión que tenemos, pero que también tiene que ver mucho con el talento y la pérdida de capacidad y de talento joven que se nos ha ido en los últimos años, y de capacidades digitales. Cuando uno analiza la configuración de nuestras pequeñas y medianas empresas, también se da cuenta que tenemos un déficit en capacitación de los profesionales que se encuentran en nuestro tejido empresarial en relación con lo que encontramos en Estados Unidos, sobre todo con cifras mucho más potentes. Entonces, hemos pasado casi la mitad del proceso de Next Generation, estamos en la recta final. Yo creo que tenemos que empezar a asumir que no vamos a ser capaces, y hablarlo tranquilamente, es decir, no vamos a ser capaces de absorber toda la cantidad de fondos, ni nosotros ni otros países de Europa que ni siquiera han solicitado los tramos de préstamos. Y esos fondos, junto con otros instrumentos que habrá que pensar y rediseñar, tendrán que componer algún tipo de instrumento financiado también con deuda mutualizada, porque tenemos países como nosotros que no tenemos espacio fiscal como para poder
afrontar ese proceso de mejora de la competitividad y pensar hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos va por esas líneas. Muchas gracias, Santiago. China es, como todo el mundo sabe, es una dictadura, tiene una economía centralizada, aunque abierta al mundo, se puede invertir en China y, por supuesto, China está abierta al exterior. Pero el gobierno de chino, Pekín, tiene una enorme capacidad, digamos, para distribuir los fondos en todo el país, porque es una economía centralizada. Salvando las distancias, algo parecido puede ocurrir en Estados Unidos, donde el gobierno federal tiene una enorme capacidad de llegar a todos los estados para distribuir los fondos, porque además tiene una ventaja competitiva, es que tienen el mismo idioma y la misma moneda. Por lo tanto, es mucho más eficiente la distribución de fondos. En Europa, ¿no veis que hay un problema de diseño de los fondos Next Generation, en el sentido de que se han hecho políticas nacionales cuando probablemente había haber pensado en términos europeos? Yo estoy pensando, si tú le das 1.000 millones de euros a Telefónica, es muy útil para hacer su investigación y desarrollo, innovación y para investigar. Pero si en vez de 1.000 millones hubieran sido 10.000 millones de euros para un proyecto entre Deutsche Telekom y Telefónica, ¿no hubiera sido más eficiente? Es decir, ¿no habría que haber hecho un diseño mucho más pro-europeo y menos nacional? Estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero ahí nos enfrentamos con una barrera, que es la que tenemos en una parte sustancial de los sectores productivos europeos, que es la soberanía nacional. Es decir, sigue habiendo, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, en el caso de la banca, en el caso de la energía, en otros muchos sectores, tenemos mercados que todavía siguen estando compartimentados a nivel nacional. De hecho, si lo que observamos son los datos en los últimos 20-25 años, desde la creación del euro hace 25 años, de las transacciones que se han producido, de las fusiones y adquisiciones transnacionales, lo que veremos es un volumen infinitamente más bajo que el de las fusiones a nivel nacional. Es decir, eso, por ejemplo, que era uno de los caballos de batalla cuando se hace la unión bancaria, después de la crisis del 2008, era intentar posibilitar, crear una unión del mercado de capitales, en general de los mercados financieros, para que tengamos una integración suficientemente razonable y que de esa manera se genere financiación disponible para las empresas, para los sectores productivos, colaboración público-privada, etc. Eso, francamente, no se ha conseguido. De hecho, en la comisión ya saliente se ha quedado uno de las partes pendientes de desarrollo del paquete de Unión de Mercado de Capitales, del plan de acción, y lo que estamos viendo, de hecho así lo recoge también el famoso informe Letta, que se publicó hace un mes y poco, dice que los europeos lo que hacemos es invertir nuestros ahorros, siendo el tercer mayor ahorrador del mundo por detrás de China y Japón en términos de PIB, lo que hacemos es colocarlo en los mercados internacionales, no en los mercados europeos. Eso sí, Letta se olvida de una cosa, que eso el profesor Pampillón lo puede explicar mejor que yo, que es una de las cosas que en la macro siempre decimos, que es el principio de la paridad cubierta de intereses. Es decir, invertimos fuera porque los tipos de interés reales y la rentabilidad real de las inversiones que hacemos fuera son superiores a las que se hacen dentro de la Unión Europea. Esta cosa típica que siempre se dice en el periodismo financiero de por qué las bolsas europeas siempre son como la eterna promesa, o sea, nunca termina de despegar la bolsa europea, el Eurostoxx, el DAX, el IBEX, etc. Y sin embargo la bolsa americana no para de subir y es una de las mayores rentabilidades compuestas de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, la cuestión, por tanto, es mecanismos de coordinación que tienen que ser mucho más efectivos y más eficaces, y en ese sentido ahí siempre damos con el obstáculo de los gobiernos y de su capacidad de intentar retener una parte sustancial de la soberanía en esos países. Un último detalle al respecto es que dentro, por ejemplo, del informe Letta, también lo comenta, ahora conoceremos lo que ha hecho Draghi y otras de los planteamientos para el nuevo colegio de comisarios, es cuando se habla de la idea de los campeones europeos. Esta idea de crear grandes compañías con una financiación amplia es la respuesta que se da a los grandes conglomerados, tanto chinos como americanos. Y como digo, como decía al principio, en todos ellos fuertemente apoyados por el sector público, tanto sea de manera directa o sea de manera indirecta. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que el tamaño no lo es todo. Eso es una de las discusiones, por ejemplo, que las organizaciones empresariales llevan haciendo, y cualquiera de nosotros llevamos muchos años
hablando de que hay que ganar tamaño, hay que crecer, la empresa pequeña tiene que pasar a ser una empresa mediana y la empresa mediana a una empresa grande, pero el tamaño no lo es todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los últimos números que veíamos en materia de innovación, de producción de innovación en la Unión Europea, los últimos números que hay publicados son del año 2022, lo que vemos es que la mayor parte del crecimiento ni siquiera está ligada al tamaño de la empresa, sino a qué sector perteneces. Entonces, por ejemplo, hay mucha pyme del sector automovilístico donde se está concentrando una parte sustancial de la producción de innovación. Y producción de innovación no quiere decir que ese producto o ese servicio que se genera innovador compita y sea competitivo con respecto a los que se producen en Estados Unidos o en China. Entonces, la teoría de los campeones europeos, si la podemos llamar así, flaquean varias cuestiones, pero para el caso de España tiene una lectura que es especialmente peligrosa, ¿no? Bueno, para España y también para unos cuantos países de Europa, que es que detrás siempre, en estos últimos años además se ha ido viendo, lo que está es la sombra de crear grandes conglomerados, pero donde las cabeceras de esos conglomerados sean o francesas o alemanas. Y por tanto lo que hagamos sea tengamos un problema todavía mayor del que ya hemos tenido del dominio franco-alemán de la Unión Europea después de la salida del Reino Unido. Y por tanto, en ese punto, lo que comentas, Carlos, es imprescindible un mecanismo coordinador infinitamente mejor que el que se ha intentado, incluso el propio que da el marco financiero plurianual, pero teniendo en cuenta algunos elementos que están por ahí, ¿no? Están encima de la mesa y que cosas que son, digamos, originalmente son positivas, se puedan convertir en negativas. Rafa, Santiago. La creación de los Estados Unidos de Europa, eso es lo que planteas, Carlos. Es decir, a mí me parece que es de cajón. Europa sufre competitivamente mucho más que Estados Unidos y China. Nosotros tenemos costes sociales, cotizaciones sociales mucho más altas, costes salariales más altas, costes fiscales más altos. Europa tiene mayores dificultades para competir en los mercados internacionales. Esto que decías de fusiones, cuando salió lo del Sabadell y lo del BBVA, pues mirando, es que no ha habido ninguna fusión intraeuropea dentro de Europa. Es decir, ¿cómo creemos en una unión bancaria donde no hay un fondo de garantía de depósitos común? O sea, hay que terminar esa unión bancaria. Es decir, hay que ir a buscar un ministro de Hacienda para toda la zona del euro. Hubo un Mr. Euro y al final nadie se acuerda de él. ¿Quién era? Era el francés, estuvo al principio, después de Duisenberg se creó un Mr. Euro que era el origen del Eurocofin. Del COFIN. Del Eurocofin. Sí, pues nada, o sea que no tenemos unos Estados Unidos de Europa y lo que tú decías, o sea, no se puede hacer lo que en Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen muchísima más flexibilidad laboral, de movimiento geográfico, también por temas del idioma. Es decir, en China ocurre lo mismo. O sea, no estamos poniendo el foco en los Estados Unidos de Europa, ¿no? Incluso pues la extrema derecha, pues que ha salido bastante bien parada en estas elecciones, pues es justo lo contrario de los Estados Unidos de Europa. O sea, hay que ir hacia los Estados Unidos de Europa si queremos realmente competir en esta carrera. Si queremos quedarnos aquí como Disneylandia, como un parque temático, pues ya lo estamos siendo. Y desgraciadamente eso no es lo que podemos dejar a nuestros hijos. Santiago, ¿un comentario? Sí, comparto prácticamente el diagnóstico al 100%. Sí que es cierto, y como decía Javier, el informe Letta termina incidiendo en todas estas cuestiones. Tenemos un mercado único interior que no hemos sabido desarrollar correctamente, entre otras cuestiones, pues por todas las barreras que introducen los gobiernos para reservar determinados privilegios y determinadas cuestiones, que es un reto, desde luego, para la próxima legislatura europea, además del diseño del marco financiero plurianual 2028-2034, que tendrá mucho que ver también sobre cómo evolucionan los fondos europeos y sobre cómo se pagan hasta el 2058 y si conviven con otro instrumento al mismo tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que hay un reto enorme y que tiene que ver mucho con las barreras burocráticas y con el tener regulaciones supranacionales, nacionales, autonómicas, que dificultan tremendamente ese desarrollo del mercado interior. Igual, vuelvo a un ejemplo. La semana pasada estuve con un gran empresario del sector de las pinturas y
es increíble cómo tiene que adaptarse a las normativas europeas para poder estar y poner sus productos en cada uno de los países. Y esa es la plasmación práctica de ese mercado interior único que no funciona. Cuando acudes igualmente a los datos, te das cuenta, el 25% de las grandes empresas, o solo el 25% de las grandes empresas, son capaces de exportar online a otros países dentro de la Unión Europea. Ese margen o ese porcentaje se reduce al 10% en el caso de las pymes. Es decir, tenemos un mercado interior que no hemos sabido aprovechar y unir de la manera adecuada durante todos estos años. Del mismo modo que yo sí que comparto la opinión de que necesitamos determinadas construcciones transnacionales, transfronterizas, de grandes grupos empresariales, sobre todo en esas áreas importantes. Defensa es un gran ejemplo, donde tenemos una gran empresa como Airbus, competitiva, que es capaz de desarrollar cadenas de valor allí donde está instalada. Y este sector, el de la defensa, seguramente tengamos que avanzar mucho más en este tipo de planteamientos, pero sobre todo con una orientación europea. Del mismo modo que no podemos tener plantas de baterías en cada puerta en cada comunidad autónoma, tendremos que tener cierta racionalidad a la hora de diseñar cómo afrontamos todos estos retos. Igual, cuando vas a las estadísticas y te das cuenta, la producción mundial de los microchips de menos de 10 nanómetros, que está el 30 y tantos %, no, casi el 40% lo tiene Taiwán, yo creo que lo habéis anticipado, el 24% que lo tiene Estados Unidos y el otro 18 Israel y 18 Corea, pero no hay una masa europea donde tengamos una producción de microchips en áreas tremendamente claves y que condicionarán mucho el futuro tecnológico industrial de la Unión Europea. Pues tendremos que pensar, pero no pensar con esa mentalidad reducida, sino con una mentalidad europea donde tendremos que poner racionalidad a unos recursos que son escasos y que salen del bolsillo de todos los contribuyentes europeos. No tenemos esa capacidad y esa agilidad que tiene Estados Unidos, mucho más ágil, mucho más intensa en la utilización de los incentivos fiscales, ni tampoco pues, esa expansión que tiene China fiscal sin los controles que tenemos aquí o que sufrimos aquí en Europa. Entonces es un entorno complejo y debemos de avanzar, insisto, en la línea de lo que comentaban mis compañeros, mucho más en esa profundización del mercado único interior y de generar grandes campeones europeos. Google nos salva de todo y era Jean-Claude Juncker, el año 2004 Mr. Euro. Luego llegó la crisis de 2008 y se olvidó el Mr. Euro. Pero no somos los europeos un poco masoquistas. Lo digo, estamos hablando de fusiones transfronterizas, pero yo recuerdo, y todo el mundo recordará, que la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, cuando era comisaria de la competencia, se llevó por delante una fusión que hubiera sido muy importante, que era de Alstom y Siemens. Simplemente para poder competir. Y uno se imagina, pues es difícil que tengamos inteligencia artificial si ponemos barreras a ese tipo de fusiones, bueno, porque son asuntos de carácter nacional. Francia quiere su empresa y Alemania quiere su empresa. Los franceses de luego no estaban por la labor de hacer algún tipo de operación. Y no somos también un poco masoquistas cuando nos tratamos, por ejemplo, con las reglas fiscales, mientras se hablaba antes de que España tiene una deuda pública, llegó a tener por encima del 120% y ahora está en el 106, 107%. Pero claro, Estados Unidos está en el 120 y tantos. China no tenía deuda hace 30 años y ahora está en el 90%. Es decir, no somos masoquistas, no nos atamos de pies y manos para competir con China y Estados Unidos, los europeos. Ahí lo dejo. Hombre, vamos a ver, cierto componente siempre de casi diríamos de complejo de culpabilidad se suele tener. Al final, esta es la tierra en el siglo XVI donde nace el calvinismo, ¿no? Entonces, en ciertas cuestiones tenemos pecados de nacimiento y por tanto eso siempre se ha tomado a gala, ¿no? y ha impregnado el espíritu de los europeos, ¿no? Vamos a ver, hay tres elementos, ¿no? Con respecto a si nos estamos autolimitando, ¿no? La primera cuestión, y ahora vamos a la del tamaño de las empresas y las fusiones, es la cuestión de que en los últimos 4 años hemos ido más a la desunión que a la unión desde el punto de vista de la política industrial y de la política de competencia. O sea, a la hora de generar empresas y de colocarlas en los mercados exteriores, de generar competitividad en la economía europea, hemos ido para atrás y no para adelante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se suspende, y primero de manera formal y después en términos prácticos,
el mecanismo de ayudas de Estado, se abre la veda para que aquellos países que tienen más recursos financieros puedan ayudar más, puedan aportar más a sus empresas de aquellos que no lo tienen. Solamente en el año 2022, el último reporte que sacaba la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, en el 2022 se concedieron alrededor, digo así cifras redondas, 270.000 millones de euros en ayudas de Estado, autorizadas, de las cuales el 30% fue Alemania y el 20% fue Francia. Con lo cual, estamos viendo cómo las dos principales economías de la zona euro lo que están haciendo es volcarse, están ayudando de una manera voluminosa, luego ya veríamos los resultados. Es decir, si los resultados coincide con su peso en el PIB. Correcto. Exacto, y coincide con su... Exacto, es que todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. Y entonces la cuestión es que ahí tenemos cómo estas economías que tienen más capacidad para poder ayudar, para poder hacer, tanto sean en forma de desgravaciones fiscales, en forma de créditos directos, en forma de entrada directa en el accionariado de las compañías, a la hora de fusionar, a la hora de generar facilidades financieras, están en cabeza. Por tanto, al resto se les ha permitido ciertas operaciones, por ejemplo, en el caso de España, con el rescate que se hizo de algunas compañías que hizo la SEPI, y luego en los tiempos posteriores, con algunas ayudas concretas, se las ha permitido, porque obviamente si se le permite a Francia y Alemania, pues lo mismo pasa con España. Ojo, en algunas cosas no tanto. Es decir, que aquí sigue habiendo una doble vara de medir, igual que Francia y Alemania fueron los dos primeros que incumplieron las reglas de Maastricht en el 2003 y el 2005, y a los demás se les impuso un castigo muy duro. En este caso puede pasar algo parecido. Con lo cual, primera cuestión, estamos generando una descompensación, ¿no?, de aquellos países que sí pueden ayudar, otros que no. El segundo elemento está a la hora de permitir estos mecanismos de fusiones o de que haya operaciones entre diferentes países. Y entonces, concretamente, el caso que comentabas, Carlos, de la fusión Alstom-Siemens. El problema es que generabas un gran operador a nivel internacional, pero ese gran operador, en realidad, lo que estaba haciendo era, entre comillas, comerse a todos los operadores europeos que estaban en ese mercado, porque una parte sustancial son o clientes o son socios en algunas líneas, en la producción de algunos de los trenes. Entonces, lo tenemos ahora con el caso de Talgo, por ejemplo. O sea, Talgo te viene una empresa húngara, muy probablemente detrás de ella capital ruso. ¿Qué haces ante eso? Es decir, ¿cuál es la vara de medir, o cuáles son tanto las causas como las consecuencias que tienen ese tipo de operaciones? Y entonces, ahí es donde esto ha sido, si me permitís la expresión, el ejército de Pancho Villa. Es decir, cada uno va por su lado. En la banca no se ha conseguido hacer nada, en la industria aseguradora muy poco, en la industria del automóvil también de una manera bastante limitada, pero es que el año pasado, que tuvimos la gran batalla de la reforma del mercado interior de la electricidad, es que no hay mercado interior de la electricidad. O sea, no hay precios comunes, no hay infraestructuras, no hay interconexiones, no hay nada. Por tanto, seguimos cada uno por su lado, y alguno de vez en cuando pues te viene el Estado italiano y te compra una compañía en España. Pero quitando ese tipo de cosas no tienes más. Y entonces, eso por tanto es un elemento complejo. Y luego, por último, está mis dudas, las comentábamos antes, sobre la efectividad de que solamente por ser más grande vas a competir, va a ser condición necesaria y suficiente para competir con las compañías americanas y chinas. Entonces, por ejemplo, empresas que no son tan grandes, tipo Nokia y Ericsson, por ejemplo, vamos a poner en el caso del despliegue del 5G, estas compiten en China. Y dentro de lo poco que se les deja, que tampoco se les deja mucho competir, están compitiendo. Y son grandes compañías, cada una dentro de sus países, pero que habían pasado por un proceso de reestructuración, por ejemplo en el caso de Nokia, que fue bastante relevante, hasta incluso dividir la empresa. Es decir, se quedaron con redes y dejaron la fabricación de dispositivos, etc. Entonces, tenemos en cada país, y precisamente su existencia de grandes, pero especialmente de medianas y de pequeñas compañías, son las que han permitido que individualmente y en términos agregados
la Unión Europea sea, en total de la Unión, pero especialmente la eurozona, sea un gran ahorrador frente al exterior. Es decir, tenemos un superávit de nuestras cuentas exteriores extraordinario. Y en ese sentido, el problema que tenemos es cómo hacemos que esto sea aún más grande, más efectivo, que nuestra deuda externa la sigamos reduciendo, por ejemplo, el caso de España, que nuestra inversión directa exterior sea cada vez más importante, pero al mismo tiempo nos quitemos alguna de las debilidades estructurales, tanto en el caso de la financiación como en el caso de la tecnología y de la posición de competencia frente a los dos bloques. Santiago, Rafa, muy brevemente os quiero hacer una última pregunta, que estamos ya un poquito mal de tiempo. Rafa, ¿algún comentario? Pues lo mismo que antes, es decir, si tuviéramos un tesoro común y un ministerio de Hacienda común y una deuda pública común, ya se da un paso con estos fondos Next Generation, al mutualizar la deuda, al hacerla mancomunada, es un paso hacia esa dirección. Y disentir un poco en el tema de las empresas grandes. España tiene 5.000 empresas grandes. Proporcionalmente España tiene, proporcionalmente al tejido empresarial, tenemos muchas menos empresas grandes en porcentaje que Alemania, Francia, Italia. Y ellos son más ricos. Y los países ricos tienen muchas empresas grandes. Y se les trata bien a las empresas grandes. Y yo creo que sería más fácil en esos Estados Unidos de Europa tener empresas grandes. Es decir, a nadie le importaría que hubiera una fusión bancaria de un banco español con un banco holandés. Es decir, habría que intentar que esa dirección que se ha iniciado con la mutualización de la deuda, me parece un paso importante, se siga. Santiago. Por complementar algo más, que está muy completo todo. Tendremos que convivir con el proceso de consolidación fiscal, algo que ha sido también en la mesa anterior. Es decir, todo este proceso de impulso a determinadas áreas estratégicas tendrá que convivir obligatoriamente con un proceso de consolidación fiscal al que no podrá sustituir, evidentemente, los fondos Next Generation. Tendremos que replantearnos las ayudas de Estado, como muy bien habéis anticipado. Me venía a la memoria cuando comentábamos el caso de Alstom, Northvolt en Alemania, que le inyectaron 902 millones para que no se fuera a Estados Unidos, que tenía prácticamente, de hecho tuvo que igualar la oferta que tenía de Estados Unidos para evitar esa deslocalización y esa pérdida de inversiones, con lo cual tenemos un reto enorme para poder competir, y eso habrá que reorganizarlo y marcar muy bien cuál va a ser el marco de gobernanza que vamos a tener en la Unión Europea con todo esto. Y por último, evidentemente el tamaño es un factor clave a la hora de incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Estados Unidos, el número de empresas mayores de 49 trabajadores es el doble de la Unión Europea. Ya no hablamos de España, que estamos todavía un poquito peor. Es decir, al final yo también comparto la opinión de que el tamaño es un factor determinante en innovación, en productividad y lamentablemente en exportaciones, en pagar impuestos, en empleo duradero a largo plazo. Y lamentablemente en España tenemos tremendas barreras para que una empresa crezca más allá de los 49 trabajadores, y eso es un factor que indudablemente tendremos que corregir en el muy corto plazo, además. Una última cuestión, que nos queda apenas 5 minutos. Habrá que prorrogar los fondos Next Generation con nuevos fondos, y desde luego en el tiempo parece evidente que sí va a tener que hacerse, ¿no? Porque no va a dar tiempo a gastar tanto dinero, entre otras cosas porque la propia Comisión Europea, Bruselas, ha diseñado una distribución de fondos tan altamente burocráticos que al final complica mucho que llegue a los ciudadanos, a las empresas. Sí, lo decía Santiago hace un rato, es decir, es absolutamente necesario prorrogar plazos. Ahí también veremos las diferencias entre países, quienes han sido más cumplidores, quienes menos, pero probablemente la nueva... Pero fíjate, ya lo vemos de nuevo en términos nacionales, cuando es un proyecto europeo. Exacto. Es decir, siempre nos lleva todo a la ejecución, ¿no? Y la ejecución, como ha sido nacional, pues ahí es donde vemos las debilidades del sistema. Pero probablemente, no sé si se dan de acuerdo mis compañeros, pero el Colegio de Comisarios nuevo me da la sensación de que tendrá una orientación distinta, al menos distinta de lo que hemos visto en los últimos 5 años, y eso no es necesariamente malo. Bueno, von der Leyen lo primero que dijo que era una comisión geopolítica, y la verdad que se ha dedicado a la geopolítica más que a la... Geoestratégica. No, probablemente tengamos una orientación diferente, y también incluso a la hora, a lo mejor probablemente, de rediseñar
los reglamentos, de que haya una reforma de los reglamentos que establece el despliegue, ¿no? de los fondos y cómo se vaya constituyendo ese mecanismo a largo plazo. Por ejemplo, no hay más que recordar que cuando se creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad, cuando ya se le dio la institucionalidad definitiva, fue precisamente a la constitución de una nueva comisión, que fue en el año 2014. Entonces ahí es donde se terminó de decir, oye, aquí tenemos un fondo permanente de rescate bancario y por tanto pues algo probablemente parecido podamos tener. Sí, echar mano para esa gestión de esos fondos, pues de las fundaciones, ¿no? La Fundación Mafre, la Fundación Rafael del Pino, hay fundaciones muy independientes que pueden gestionar y ayudar. Todos estos señores de este Congreso, de este Consejo General de Gestores, que pueden llevar y hacer funciones que no queden todo en la Moncloa. Es que todos los fondos pasan por la Moncloa. Sí. Es que eso es muy complicado. O sea, que hay que tener una apertura mayor. Y eso desde una nueva comisión se puede instrumentar a nivel de toda la Unión Europea. De manera que no sean los Estados miembros, sino que sean también las patronales, los sindicatos, es decir, que se pueda gestionar de una manera más abierta, que no solo bajo las directrices políticas de un gobierno concreto. Santiago, muy breve. El mecanismo Next Generation finaliza el 31 del 12 de 2026 y no se va a prorrogar. Lo ha dicho además la Comisión taxativamente. Es más, es que se concibió... Pero la Comisión saliente, ¿no? Sí, pero cuando se pactó y modificarlo requiere el acuerdo de todos los países, es tremendamente complejo. Su concepción era una respuesta extraordinaria y temporal. Y del mismo modo que comparto que tendremos que diseñar otro instrumento que clarifique muy bien las necesidades que va a atender. No este totum revolutum que hemos vivido en los últimos años, donde se mezclaba gasto estructural con gasto corriente, con zonas de bajas emisiones y proyectos industriales. Es decir, focalizado en seguridad y defensa, focalizado en las capacidades industriales, focalizado en la innovación, focalizado en el desarrollo de nuevas tecnologías. Posiblemente haya que instrumentarlo a través de 2 o 3 fondos, no sea uno solo, sino que sean 2 o 3 fondos, y desde luego vinculado a un mecanismo de cumplimiento de hitos y reformas. Y espero que la Comisión sea mucho más seria a la hora de evaluar los hitos y reformas de lo que ha sido en este primer experimento que ha sido el Next Generation. No vale hacer una reforma por cumplir o aprobar un mecanismo legal, sino que hay que medir el impacto que tiene y la capacidad transformadora y sobre todo de afectar a la competitividad de un país que va a tener una determinada reforma que hasta ahora no se ha hecho. Habrá que reorganizar todo el conjunto de fondos que tenemos en la Unión Europea y darle coherencia, y tendrá que convivir instrumentos ligados al cumplimiento de hitos y reformas que además, si no, sería muy difícil obligar a determinados países porque no tienen los incentivos para hacerlas, y va a tener que ser desde la Unión Europea, insisto, que tendrá que ser muy exigente en ese aspecto y convivir con los fondos que van ligados pues, a los compromisos de gasto, a los fondos estructurales que hemos vivido. Y tendremos esas dos formas de inyectar capacidad y inyectar fondos a la Unión Europea. Abres un melón para el año que viene, si realmente la Comisión Europea tiene autonomía política para hacer las reformas a costa de lo que quieren los gobiernos. Quiere decir que esa es otra historia, porque se aprueban muchas veces reformas que realmente son las que quieren los gobiernos y no las que quiere el gobierno. Pero deberían estar alineadas con las recomendaciones del semestre europeo y de verdad dirigidas a cumplir las recomendaciones que vienen determinadas en el semestre europeo. Pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes por estar ahí. Muchas gracias.